que apenas soñar, a navegar las rutas de crecer, abrir las ventanas, dar nuevas alas a estas viejas ganas, a caminar un mundo por hacer. Es pasión, una afirmación, es labor por la verdad, con razón. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra actividad en el marco del ciclo de graduados, Psicólogos 2.0, una actividad que hemos desarrollado con mucho compromiso y mucha dedicación en conjunto con los alumnos de la licenciatura en psicología. Es un momento verdaderamente muy agradable para todos, porque puedo decir con orgullo que es la primera vez que llevamos a cabo una actividad de este tipo, donde lo que hemos programado es una serie de disertaciones y de presentaciones llevadas a cabo íntegramente por graduados de la licenciatura en psicología. Hoy tenemos el placer de contar con una exalumna y una graduada de la casa, la licenciada Rocío Fredes. ¿Qué tal, Rocío? ¿Andás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias por estar, gracias No, por favor. por invitarme. No, gracias a vos por haberte sumado. Le cuento un poco a la gente, Rocío está, bueno, es un poco el tema central, ¿no?, de la actividad de hoy. Ella está radicada, bueno, en Sevilla, en España, hace un poco más de un año, puntualmente centralizada en ensayos clínicos dentro del ámbito de la oncología. Así que imagínense, estábamos hablando un poco antes, digamos, tras la pantalla, todas las experiencias y todas las cosas que ha vivido Rocío en todo este año, ¿no? En este contexto pandémico y todo lo que implica también el abordaje de pacientes como los que tenés, ¿no? Y tenés que acompañar. Sí, exactamente, la verdad que sí. Y todavía va a seguir bastante esa experiencia, porque esto sigue. Así que, Sí, pero bien. sí, así que, bueno, Rocío, cuando quieras, podés compartir pantalla y Voy a poner la compartir presentación. pantalla y Yo, empezamos. mientras tanto, le voy comentando a la gente, el chat va a estar abierto de la actividad, así que cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, puede ir escribiendo en el chat que se lo vamos haciendo llegar a Rocío para que pueda ir respondiendo a las consultas de ustedes, ¿sí? ¿Ahí Así se que ve bueno, bien? muchas gracias. Se ve perfecto, excelente. Perfecto. Bueno, empiezo entonces. Adelante. Como Como comentaron, voy a hablar de la investigación clínica en oncología. La investigación clínica se puede hacer en todas las áreas dentro de la medicina. Les voy a contar un poco. Este va a ser la agenda, que vamos a hablar de qué es la investigación clínica, qué son los ensayos clínicos y sus fases, todo lo que tiene que ver con el contexto ético y las buenas prácticas clínicas dentro de investigación. Los actores principales dentro de un ensayo clínico son varios porque es una actividad es multidisciplinar, así que vamos a ir a los principales y después les voy a contar un poco de la experiencia dentro del centro de investigación en el que estoy yo en Sevilla. Y luego voy a hablar del protocolo y el consentimiento informado. Bueno, la investigación es una técnica sistemática que emplea herramientas, instrumentos, procedimientos especiales para obtener una solución dentro de un problema. Pero cuando hablamos de investigación clínica, hablamos, es una de las ramas de la ciencia de la salud que pretende, no sé si hay alguien que se escucha ahí, tiene que silenciar el micrófono, por favor. No sé si
Entonces, bueno, sigo. Es una de las ramas de la ciencia de la salud que pretende conocer cómo actúa el medicamento en las personas y averiguar si es adecuado y eficaz el tratamiento de una enfermedad. El desarrollo de los fármacos anteriormente era desconocido y muchas enfermedades se trataban de usar el método de ensayo y error para saber qué remedio usar, digamos. Hoy en día el desarrollo de los fármacos sigue un proceso complejo y es de larga duración. Un ensayo clínico es una evaluación experimental de sustancia o medicamento a través de la administración o aplicación a seres humanos, ¿sí? Que tiene diferentes fines. Se tienen que ver los efectos farmacodinámicos, es decir, ya sea de la absorción, de la distribución, del metabolismo o la excreción en el organismo humano. Para que se dé una idea, es que se estudia la medicación que hay en sangre, digamos. Entonces, en base a eso se puede ver qué absorción tiene o qué dosis emplear, qué vía emplear. Puede ser oral, puede ser intravenosa, puede ser intramuscular y así varias vías. Y conocer el perfil de reacciones adversas y seguridad, que esto es importantísimo. Voy a hablar de las fases que hay dentro de los ensayos clínicos. La parte que es preclínica es la parte que se hace en animales. Pero dentro de la investigación, cuando ya hablamos de investigación clínica, es cuando hablamos de cuando se prueba en pacientes, ya sea sanos o pacientes con la enfermedad que se quiere, donde se quiere estudiar si el medicamento funciona o no. La fase 1 es la fase inicial de todo ensayo, en donde se prueba en pocos individuos, ahí dice de 30 a 100 aproximadamente, que son voluntarios. Tienen que ser pacientes sanos. Tienen que cumplir tantos criterios de inclusión o de exclusión para saber que son pacientes sanos y que no tienen ninguna patología. Puede ser, el voluntariado puede ser por diferentes motivos, ya sea para contribuir con la ciencia, por altruismo o porque hay pacientes que ya pasaron tantas vías de tratamiento que no tienen otra y tienen que entrar dentro de este tipo de ensayos. Estos ensayos son de muy corta duración y se estudia principalmente lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, que es lo que les comentaba antes, que es, van a ver las dosis, la vía de administración y qué es lo que funciona en esos pacientes. Y van a estudiar tanto la seguridad del medicamento, la tolerancia y la pauta de administración de esa medicación. Cuando la fase 1 es exitosa, se va a pasar a la fase 2, en la que los pacientes siguen siendo voluntarios. Algo que no aclaré antes es que a los pacientes voluntarios también uno de los fines puede ser porque haya una compensación económica. Ningún paciente voluntario puede estar en más de 3 ensayos clínicos al año. En esta fase, en la fase 2, los estudios son controlados y aleatorizados, es decir, que se puede probar a pacientes que le toca placebo y otros el grupo control. Por ejemplo, puede ser una medicación, una quimioterapia con inmunoterapia, que ya les voy a comentar más adelante. Los objetivos es determinar, de esta fase es determinar la relación con la dosis y si es eficaz y la seguridad. Es decir, que si hay un evento adverso que puede ser muerte súbita, esa medicación tiene que salir inmediatamente y hay ensayos clínicos que directamente se cierran y no se vuelven, o sea, no se vuelve con esa medicación. Se tiene que crear otro ensayo clínico para probar esa droga, medicación. Te hago una consulta, Rocío, que surge de parte del público en base a lo que te lo comento, pues justo lo que estás explicando. ¿Estos procesos de ensayos son solo para oncología o son para cualquier especialidad en general? Todos estos procesos, estas fases, es para investigación clínica en general. Luego voy a contar en oncología.
Por ejemplo, yo estuve en el área de psiquiatría, para que se den una idea, y también ahora lo voy a contar este mismo ejemplo con el COVID. Estuve en el área de psiquiatría en la mayoría de los estudios con fase 3. Entonces se trabajaba con placebo y con antidepresivos. Así que sí, esto aplica a todo. A todo, puede ser Genial. reuma, puede ser todo tipo de ensayos. Cardiología también. Los más Claro. difíciles, digamos, que para manejar son HIV, oncología, son los más complejos porque tienen muchos procedimientos y los pacientes tienen muchos eventos adversos con esas medicaciones, pues ya son pacientes que en particularmente tienen patologías graves y Claro. difíciles. No sé si se entendió ahí, resolví. Clarísimo. Sí, Vale. Rocío, perfecto. Después, cuando la fase 2 es exitosa de nuevo, pasamos a la fase 3. Esta es una fase de las más importantes para que la medicación es antes de la comercialización de la medicación. Por ejemplo, el COVID la vacuna de COVID está en fase 3. Como les comenté, la investigación tiene mucho tiempo. La fase 3 puede ser de entre 1 año a 5 años. Entonces, en esta fase va de 100 a 1000 pacientes voluntarios. Son ensayos controlados y aleatorizados y se va a ver la seguridad y eficacia en una población más amplia. Se pueden preguntar por qué con el COVID, si yo dije que va de 1 año a 5 años. A ver, hay muchas cosas que no se saben, pero hay otras que sí, porque la EMA, por ejemplo, que es la Agencia de Medicamentos Europea, y depende también en cada país y la legislación de cada país, tiene que aprobar en esta fase la futura comercialización de la droga, para que pase a fase 4. ¿Qué pasa con el COVID? Hicieron como estamos en emergencia sanitaria, que lo pueden ver en la EMA, hicieron como un nuevo código que es Rolling Review, que es decir, que van analizando los datos a medida que se generan. Por eso están actuando muy rápido. Sería Pero como una especie de fast track, digamos, excepcional, ¿no? Para situaciones extremas, una cosa así. exactamente. Creo que acá, en Inglaterra ya la están dando. ¿Por qué? Porque la agencia de la autoridad sanitaria ya la aprobó. Acá en España se va a ver a fines de este mes. Creo que la semana que viene o la otra. ¿Para qué vacunas? La de Pfizer y la de Moderna. Y todo depende de cada país. ¿Sí? Claro. Pero si ellos ven que la vacuna no es segura y los datos no son testeables o no son seguros para la seguridad del paciente, no va a pasar a la fase 4. Y después ya más datos de eso del COVID específicamente no, porque no estoy en investigación, pero me pareció interesante para que sepan más o menos y vean las fases en las que están las investigaciones. La fase 4 se hace con poblaciones mucho más amplias y lo que generalmente se ve acá, que esto son investigaciones de muchos años, se ven las nuevas indicaciones, se pueden hacer nuevas indicaciones, por ejemplo, si tenés una medicación con vía oral y la querés hacer vacuna, sería fase 4. Y después nuevas formas de dosificación, es decir, que cambie las dosis y la seguridad. Es decir, hoy en día cuando uno prueba una medicación, si tiene eventos adversos también se tiene que reportar a la autoridad sanitaria. Ya está estando comercializado. Sigo. A ver, no. Bien. Bueno, esto lo voy a comentar más rápido porque se ve ahí, pero más o menos para que tengan ideas cuáles son las guías éticas internacionales, porque la investigación clínica, como es internacional y se hace en todo el mundo, todos tenemos que tener el mismo parámetro, por más que estemos en la China o estemos en Argentina. Entonces, las guías, las principales son el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, que la actualizaron hace poco, el Informe de Belmont,
el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y las pautas internacionales de revisión ética de estudios epidemiológicos. Todos estas guías o estos códigos éticos se tienen que reflejar dentro de las buenas prácticas clínicas. Cuando uno hace investigación, tiene que tener en cuenta todos estos códigos, las buenas prácticas clínicas y la legislación de cada país, que es diferente. Lo que va a primar en ellos es los derechos, la seguridad y el bienestar de todos del sujeto. Es lo que más importa. Son, digamos, los principios más importantes y tienen que prevalecer sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. Las buenas prácticas clínicas es un entrenamiento que toda persona que entra en investigación clínica tiene que tener. Tiene una validez de 2 años. Después uno se tiene que volver a entrenar. Y tiene recoge todas las normas éticas que se deben cumplir en investigación. Las normas que les comenté anteriormente. Es una norma internacional armonizada y tiene 3 principios básicos, que es el respeto a las personas, es decir, que cada persona que entre en investigación clínica tiene que tener libre decisión y ningún tipo de coerción a la hora de participar en un estudio, en un ensayo clínico. Beneficencia, es decir, que los beneficios para la persona tengan más beneficios que riesgos. Y es justicia desde que a cada persona se la trate por igual. Bien. Me parece importantísimo, ¿no?, lo que estás marcando, porque en realidad, más allá de que todo, digamos, está vinculado con este desarrollo científico y demás, se cuida mucho a la condición de paciente o participante, ¿no? No es una rata de laboratorio, sino que existen ciertas normas y valores éticos que hacen también al ejercicio profesional y a cómo se siente el paciente con eso también, o con el voluntario, digamos. Sí, la verdad que es lo principal a la hora de estar, y de muchas experiencias que he tenido, a la hora de estar es lo primero, por más que haya todos los procedimientos que ya los voy a ir contando, lo primero es el paciente, es lo primero. Si hay 20 cosas que resolver, lo primero es el paciente y siempre estas normas se tienen que cumplir, y si no se cumplen, puede haber desvíos, es decir, como a nosotros nos auditan y puede haber desvíos que pueden ser graves y puede ser que hasta cierren el centro. Así que estas normas se tienen que cumplir, la confidencialidad de los datos se tiene que cumplir, eso realmente es primordial. Bueno, les voy a contar un poco, así van cerrando todas estas ideas dentro de la experiencia. Los principales personas involucradas dentro de un ensayo clínico es el promotor, que es el individuo, la empresa o la institución que se va a encargar de gestionar y organizar todo lo que es la financiación del ensayo clínico. El promotor va dentro de la farmacéutica, por ejemplo, que puede ser Janssen, va a tener un profesional capacitado, que nosotros llamamos monitor, que va a darnos a nosotros la información necesaria y competencia clínica científica. El monitor clínico lo que hace en el centro de investigación es auditarnos, es decir, controlar que todos los datos que se generan sean veraces y que se cumplan todas las normas de las buenas prácticas clínicas. Después tenemos el investigador, que es la persona encargada de realizar el ensayo clínico dentro de un centro o una unidad de ensayos clínicos. Como les comenté antes, hay tantos investigadores como ensayos clínicos que haya. ¿Por qué? Puede ser investigador en cardiología, investigador en psiquiatría, investigación en reumatología. Esto aplica a todos los ensayos. Cada medicación que tienen en sus casas requirió un ensayo clínico. Y luego el paciente, que es la persona que participa dentro del ensayo, bien como receptor del medicamento de la investigación o bien como sujeto control. Que también les voy a contar eso más adelante y les voy a explicar bien cuándo sujeto control. Bueno, como les comentaba antes, yo estoy en un hospital que está ubicado en Sevilla, en la unidad de oncología.
de ensayos clínicos y se trabaja con ensayos de cáncer de pulmón, de próstata, de ovario, de genitourinario, de endometrio, cabeza y cuello, y me faltó el de vejiga y creo que me faltó alguno más. Pero ahí ya, para que se dé una idea que son varios ensayos. Obviamente el conocimiento que uno va adquiriendo, a medida, el mismo ensayo clínico te va nutriendo un montón de información acerca de esas patologías y de las investigaciones que se están dando. Los investigadores principales dentro del hospital, de la unidad de oncología, son 8 médicos y en este hospital, en particular, el investigador principal, que es el encargado del ensayo clínico, delega a todos los médicos que están en la unidad, los delega como subinvestigadores, es decir, que tienen las mismas funciones que el investigador principal, pero la responsabilidad la tiene el principal. Tienen la misma, es decir, que tienen las mismas funciones, pero la principal responsabilidad la tiene él. Las decisiones las toma él. Y a nivel legal también las repercusiones van también a él. O sea, por eso el equipo puede funcionar, pero el investigador principal es el que legalmente tiene todas las responsabilidades. Y está conformado por coordinadores de ensayos clínicos, que es la función que desencadeno en el hospital. Somos 3 profesionales de la salud. Mi compañera es bióloga y mi compañero es psicopedagogo. Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con el manejo de los datos, es decir, todos los datos que se van generando los tenemos que, para cada ensayo clínico, los tenemos que volcar en las plataformas que nos dice el promotor para que analicen los datos y vayan viendo. Esto es como les dije, lo del rolling reviews del COVID. Bueno, en el COVID lo que se está haciendo es estudiar, según el ensayo, según el protocolo, por ejemplo, en un ensayo del COVID, se van a generar ciertos datos y esos datos se van a estudiar y analizar a medida que vayan saliendo. Eso es lo que está pasando con el COVID, rápidamente. Pero los datos generalmente tardan años en analizarlos. Pero por esta medida sanitaria se están haciendo todo más rápido. Y después en investigación clínica hay otros, si el ensayo clínico lo requiere, hay otros servicios involucrados. Por ejemplo, radiología, radioterapia, el patólogo y, por ejemplo, puede ser si una droga saben que al entrar en fase 3 da alguna reacción cutánea, se pide que haya un dermatólogo en el ensayo clínico. Es decir, que en función al ensayo van a ser diferentes servicios en los que estén involucrados, pero el servicio principal es oncología. Bueno, si quieren ahora, pongan en el video y les cuento un poquito más de lo que es el coordinador, pero para que vean la función que tiene el coordinador en ensayos clínicos. Cuando quieran, pueden poner el video, no sé si... Lo importante, Rocío, mientras los chicos preparan el video, es algo que venimos hablando a lo largo de toda la semana, y no me canso de recalcarlo, digo, más allá del espacio en el ámbito que cada uno ejerza como profesional de la salud, es impensado incluso todo esto que estás contando, si no es de una manera, de un abordaje interdisciplinario, o sea, no hay manera, digamos, más allá de que vos explicabas, ¿no? Que quizá la responsabilidad, siempre hay una persona que coordina, ¿no? Pero es un trabajo que se hace 100% en conjunto. Sí, la verdad que sí, porque nosotros, por ejemplo, soy la encargada de entrar al sistema y randomizar al paciente, es decir que tengo que seleccionar todas las opciones que me da el promotor y ver qué medicación le va a tocar. Cada vez que venga la visita, que eso a mí por lo menos es lo que antes me ponía un poco más nerviosa, tengo que decir qué medicación, o sea, tengo que pedir la medicación. Si vos pedís mal la medicación, que eso generalmente se pasan muchos pasos para que no ocurra, vos les podés dar otra medicación al paciente, como puede pasar también con un enfermero que quizás se confunde de bolsa. Por eso es muy importante que se cumpla todo. Perfecto, impecable, Rocío. Bueno, chicos, si ya tenemos el videíto, cuando quieran.
Me aporta muchísima seguridad, mucha confianza. Ella me ha ayudado muchísimo cuando me pierdo. Su figura, su trabajo es algo que es imprescindible. No nos damos cuenta de todo el trabajo que nos ahorran y todo lo que supone hasta que encontramos un ensayo en el que no están colaborando con nosotros. Pacientes, profesionales y promotores resaltan su labor. Pero, ¿de quién hablan? Hace 10 años la oncología era sin duda la especialidad médica que tenía más desarrollados los ensayos clínicos. Era la especialidad que tenía más conexión con empresas farmacéuticas y también con estudios iniciados por investigador. En ese momento nos pareció que era importante dar algún tipo de facilidades para que se agrupasen unos profesionales que en ese momento tenían poco reconocimiento, que eran los coordinadores de ensayos clínicos. Trabajo en equipo, motivación y calidad son 3 palabras que definen muy bien a este colectivo. Me han dicho que tengo que esperar a la coordinadora de ensayos y no tengo ni idea, no sé si tú sabes qué es. Sí, yo ya tengo tiempo en un ensayo clínico y la coordinadora, mira, es como la que lleva tu caso, digamos, muy de cerca y ella está muy en contacto con tu oncóloga. ¿Sí? Mira, la paciente ha firmado el consentimiento. Ah, fenomenal. ¿Vale? Entonces, nada, ahora le digo que suba y también revisamos un poco todos los documentos. Pues voy a ir revisando eso, todas las pruebas basales que se necesitan y las voy gestionando, ¿vale? Cualquier ensayo clínico hoy en día requiere de llevar unos plazos muy estrictos de cuando se hacen las pruebas radiológicas, de las analíticas que se le realizan. Entonces es necesario tener una coordinación muy estricta de toda esta actividad y entonces en ese punto es muy importante, para mí es clave la labor del coordinador de ensayos clínicos, del study coordinator, como lo llamamos muchas veces. Soy la coordinadora del ensayo clínico en el que estás participando. Ya he hablado con la oncóloga y bueno, me ha dicho que has aceptado y ya hemos empezado a revisar todo el protocolo para saber que cumples todos los criterios y vamos a empezar a hacer todas las pruebas. Están alrededor de la gestión y coordinación de la investigación clínica. Son profesionales sanitarios, perfectamente formados, trabajando en equipo con oncólogos, enfermeras, personal del hospital y promotores. Y ahora va a venir la coordinadora de ensayos, que se llama Berta, y te va a explicar un poco los cambios que ha hecho el oncólogo. Bueno, vas a tener, como sabes, también una dosis nueva de la medicación oral, ¿vale? Vas a ir a farmacia, que ya te hemos asignado el kit, a recogerlo y ellos te lo van a explicar nuevamente cómo lo has de tomar. Aquí tienes tu diario para que, como siempre, nos lo traigas relleno en la próxima visita. Es un enlace con el hospital y me sirve muchísimo para recordarme lo que sigue. Cuando le tengo que dar algún papel o que necesito, siempre acudo a ella y siempre con una sonrisa me ayuda. Nos facilitan todas las semanas cuál va a ser la planificación de los pacientes, cuál es la planificación de las visitas de inicio, de monitorización, todos los seguimientos. Nos ayudan con los feasibilities también para iniciar cualquier tipo de estudio. Entonces al final tenemos una organización constante y mantenida durante todo el tiempo y eso nos facilita mucho a la hora de organizar nuestro trabajo y también sobre todo ahorrar tiempo a los pacientes. Si no hay un coordinador de investigación es imposible manejar nuestra consulta, una consulta clínica con la investigación que queremos hacer. La mejor atención al paciente con cáncer debe de ir vinculada a investigación, no puede ir separado. Y además una investigación de calidad. Para tener una investigación de calidad lo que también es absolutamente necesario es tener profesionales, expertos en cómo se debe de hacer un ensayo clínico. Nos recuerdan todas las cosas que tenemos que ir completando en cada momento, nos ayudan a la hora de reportar todo lo que es temas de seguridad del paciente y también pues tienen una experiencia en la gestión de la investigación que nos abren puertas siempre a empezar nuevos proyectos. Necesitamos que tengan sus espacios físicos, necesitamos que se sientan integrados en los servicios y que los hospitales los reconozcan como propios, ¿no? Y como necesarios. Sin ellos no tendríamos la investigación clínica de calidad. Y además es un rostro conocido y querido que me da mucho aliento en todas las visitas.
Bueno, ahí, a ver si ahí sigo. No Muy sé lindo, si. Rocío, el video, bastante claro, muy gráfico, se entiende como es como un resumen, ¿no? Para poder entender cómo es todo el proceso. Y en base a eso te hago una pregunta yo, que me surge, ¿no? Como psicólogo, digo. Todo esto, por supuesto, que siempre se hace en pos de obtener buenos resultados, que mejoren quizá la calidad de vida o extiendan, digamos, la vida de esa persona y en el mejor de de los casos quizá encontrar alguna alternativa o alguna posible solución. ¿Cómo manejás vos como psicóloga esa esperanza versus desesperanza, ¿no? Que se genera, digamos, que entiendo que debe ser parte también del proceso. Sí, más que nada, yo creo que lo que en el nivel personal, porque para cada uno es diferente, Sí, sí, pero sí. uno se enfoca en hacer el trabajo, digamos, está muy focalizado en cumplir, es como que no, dejas de lado algunas cosas emocionales y para cumplir todo y estar con el paciente, es decir, estoy haciendo todo para que el paciente esté bien, al estar tan controlado, estar cuidado, es escuchado, hay un montón de cosas que se cumplen, que vos al paciente lo vas viendo cada semana. Entonces eso se hace un poquito más llevadero, que sean, por ejemplo, con otros estudios que me ocurre, que una cosa son los ensayos clínicos, otra cosa son los estudios retrospectivos, es decir, que capaz que un promotor hace un estudio para que vos cargues datos de pacientes que ya tuvieron cáncer y que ya fallecieron. Eso es otra cosa, porque vos al paciente no lo conocés, pero vos vas leyendo toda la historia clínica y todo lo que le fue ocurriendo. En cambio, cuando vos tenés un seguimiento con el paciente y todo, es como que nada, como que la esperanza siempre está, porque vos vas viendo sus mejoras, vas viendo su humor, vas viendo que está contento porque quizá se achicó un poquito la lesión del tumor o lo que sea, y sabés que dentro de esta profesión, como puede pasar en todas, sabés que va a pasar que a unos le vayan bien y a otros no tanto, y como que se asume por parte, pero beneficia más cuando todo esto sabés que a muchas personas les sirve. No sé si más o menos respondí Sí, ahí sí, totalmente. Totalmente, gracias. Bueno, creo que queda poquito, pero más o menos les quiero contar qué estudios se están haciendo. Los estudios son varios. Ya tenemos como 20 ensayos clínicos y como 7 en donde siguen ingresando pacientes. Esto parece un poco escandaloso, pero les voy a contar uno por uno para que vayan entendiendo que todos los estudios son diferentes y en qué fases también se investigan. El primero que ven ahí es un estudio de fase 3, en donde se está probando una inmunoterapia que... No vemos nada, Ro, la presentación no la vemos, ¿eh? Ay, a ver. A ver, a ver. Porque cuando pusimos el video se salió. A ver ahí. ¿Me ven? No. Ahí. Todavía no. A ver. Ahí. Ahí sí, me tienen que ver. Ahí sí, ahora sí. Buenísimo. Perfecto. Entonces, en el primero de los estudios, por ejemplo, parece que es medio difícil el título, pero lo vamos a ir desglosando para más o menos que se den una idea que todas las investigaciones son diferentes. Es decir, que cuando uno recurre a lo que tiene que hacer en la investigación, o en el ensayo clínico, tiene que ver, es muy específico. Este es un estudio de fase, se está haciendo un estudio de fase 3 en cáncer de pulmón metastásico con células no escamosas en cáncer de pulmón. Entonces, son pacientes que ingresan y se les da inmunoterapia, que es, la inmunoterapia es una nueva terapia para el cáncer, que lo que hace es de forma natural, se va combatiendo, o sea, el sistema inmunitario de forma natural va combatiendo el cáncer, así en criollo, digamos. Después,
tenemos Olaparib, que es una medicación oral. Y después Pemetrexed, que es la quimioterapia. Entonces, lo que hacen los pacientes, van a entrar, algunos pueden recibir la medicación oral y otros la quimioterapia. Entonces, tenemos pacientes todos con inmunoterapia, pero algunos reciben pastillas y otro quimioterapia. Y se va a probar el resultado de esto, cuál es lo mejor para esa patología en particular de cáncer metastásico de pulmón. La segunda es de fase 2. Como les comenté, de fase 2 es un estudio que son más difíciles de reclutar pacientes. Y lo que se hace es, la droga que quieren investigar se llama tepotinib. También, como les comenté, es de cáncer de pulmón, pero este es no microcítico. Lo que les quería comentar de esta fase, que por ejemplo, hubo 114 pacientes y de solamente 2 ingresaron al estudio. Fíjense que es fase 2. Entonces, todavía falta mucho, estudiar mucho con esta medicación. El tercero es fase 3 también, pero la diferencia del anterior es doble ciego y también tiene placebo. ¿Qué significa? Que ni el paciente ni el médico sabe lo que el paciente está recibiendo, solamente el promotor. Si ese paciente tiene algún evento adverso grave, es decir, no sé, causa alguna reacción cutánea muy fuerte y el médico decide sacarlo del estudio, la única manera de enterarse qué es lo que estaba recibiendo es pedir que rompan ese ciego, es decir, que hagan un desenmascaramiento para que el médico pueda decidir qué futuros tratamientos le puede dar, porque si no sabe si recibió la droga o recibió placebo, no puede actuar. Y ese es de cáncer de cuello, cabeza y cuello. Y después el último es fase 3, también es ciego, para que vean que algunos no tenemos ni idea de qué está recibiendo, y es de vejiga, y también es con quimioterapia e inmunoterapia. Eso se está estudiando hoy en día mucho. Entonces van viendo qué tratamiento es mejor para cada tipo de cáncer. Quizá para algunos de pulmón es buenísimo la inmunoterapia combinado con la quimio y para otros no. Bueno, todo lo que les mostré antes está dentro de un protocolo. Estos títulos son los títulos de cada protocolo. Los protocolos son el diseño específico de cada ensayo, qué tipo si es doble ciego, si es placebo, qué fase es, tiene que tener la descripción del fármaco, tiene que decir qué población tiene que ser incluida, es decir, tenés criterios tanto de inclusión como de exclusión. Un criterio de inclusión puede ser mayor de 18 años. Tenemos todos los programas de visitas y procedimientos, que esos son los que más trabajamos los coordinadores de estudios. Tenemos que estar al tanto de todo porque si hay un procedimiento que hay que pedir y es muy específico, hay que hablar con cada servicio y capaz, como decían en el video, hay investigadores que no están haciendo la consulta, no están pendientes de algunas cosas de la investigación en sí. Eso se lo tenemos que decir nosotros todo el tiempo, todas las mañanas, les llevamos la hoja de todo lo que tienen que hacer. Y después los instrumentos utilizados para evaluar. En el protocolo va a decir cómo el promotor va a evaluar esos resultados y el método estadístico, para después ver si el medicamento funciona o no. Lo último era una cosa importante, que es el consentimiento informado. Este es uno de los pasos más importantes de un ensayo, porque si el consentimiento informado, por ejemplo, no está bien firmado, no está bien fechado, o el método, como les comenté, todo lo ético, de todas las pautas éticas, si no está bien hecho, puede ser un desvío grave para la investigación, y si un centro de investigación suma muchos desvíos graves, realmente puede tener consecuencias como que lleguen a cerrar el centro. O sea, que las autoridades están muy pendientes.
El sujeto tiene que manifestar la participación del estudio de investigación, tiene que tener tiempo para pensarlo y puede salir cuando quiera de la investigación. Y siempre se va a respetar la confidencialidad de los datos. Bueno, creo que eso es todo. Y si tienen alguna pregunta, Sí, yo tengo muchas, pero vamos a empezar por la de los chicos, así le damos más prioridad. Bueno. Federico te hace una pregunta muy importante que la puedo unir con la mía porque es parte de lo mismo. Él, por un lado, te pregunta cómo funciona esto de las investigaciones, del desarrollo de un fármaco, de una vacuna. Hay un convenio, obviamente, entre un laboratorio y la institución que es previo al desarrollo. ¿Cómo funciona? Y después, en relación a eso, lo mismo preguntarte si en España es distinto que en Argentina. Y un dato más es esto que explicaste vos de lo ciego, ¿no? ¿Por qué se hace? ¿Por qué no se cuenta, digamos, cuál es la medicación que está tomando el paciente, ni tampoco al, digamos, al profesional? Bien. La primera, eran 3 y ya me Sí, quedo con la última. bueno, la primera es La si existe un convenio previo entre el laboratorio y la institución para el desarrollo de un fármaco, una vacuna. A ver, todos los promotores, ya sea Janssen, Pfizer y eso, todas las cosas tienen que presentarlas a las agencias de salud de cada país. Como dije antes, acá está la EMA, que acá obviamente todo esto lo aprendí este año, y en Argentina, por ejemplo, la ANMAT, pero también actúan con la FDA. La ANMAT es la Administración de Medicamentos y Tecnología. No, bueno, pero el ANMAT creo que algunos si la buscan la van a reconocer. Y la FDA, que es la Federación de Drogas que está en Estados Unidos. Esa es la conexión que hay. Para que la pregunta es muy importante porque hay algo que me faltó, porque era muy complejo todo lo que tenía que decir, o por lo menos para alguien que no sabe nada del tema. Cada investigación clínica, antes de además de llevarla a las autoridades sanitarias, cada centro tiene un comité ético. Es decir, que ese comité ético no puede tener relación, influencia, ni de ningún tipo de interés con el investigador. Y va a evaluar si ese ensayo clínico tiene que ser, si es pertinente hacerlo o no. Por ejemplo, hay muchos ensayos clínicos que no lo quisieron hacer porque eran con chicos. Entonces, si el comité de ética, que son ciertas cantidades de personas que no tienen ningún tipo de influencia entre ellas, ningún tipo de conexión, hay uno de la comunidad, un médico, un reumatólogo, siempre los comités de ética se forman por diferentes profesionales. Todo tiene que estar aprobado por el comité de ética y la autoridad sanitaria. No sé si más o menos se entendió la pregunta, se respondí la pregunta. Sí, perfecto. Y la otra que quedaba solamente, que era la que te hice yo, era por qué, digamos, habían algunos tipos de ensayos clínicos que tenían esto de lo que denominaste vos el proceso del tema ciego, ¿no? Digamos, no tener acceso a la medicación que se administra. Bueno, de eso puedo contar un poco y de experiencias que me han pasado. Si el médico siempre, como la responsabilidad del médico es hacer lo mejor y más beneficioso para el paciente. Si el médico se llega a enterar que el paciente está recibiendo placebo, por ejemplo, imagínense la primera consulta, yo le digo, cuando lo aleatorizo, es decir, cuando lo asigno una medicación para él de forma en un sistema informático, que esas somos encargadas nosotros, es importante que si es doble ciego no me diga qué medicación está teniendo, porque si yo me entero que es placebo, cada vez Quizá que venga para los que no saben, aclarar qué es placebo. Quizá la placebo mayoría lo sabe, pero por ahí, si alguno no lo ejemplo, sabe. Imagínense, tenemos la vacuna, voy a poner un ejemplo con la vacuna COVID. Tenemos una investigación que se está estudiando a ver si la vacuna del COVID funciona o no. Hay algunos pacientes que van a recibir placebo, es decir, que la vacuna va a tener agua dentro. Y la otra, la medicación real. O sea, eso es placebo, que no tenga nada. Pero siempre se va a simular que te están poniendo algo. O sea, que están haciendo los mismos procedimientos que al que le van a dar la medicación, lo van a hacer. Siempre va a ser igual. Por eso es doble ciego. Entonces,
como les comentaba, si yo me llego a enterar de que el paciente está recibiendo placebo, el paciente está viniendo todos los días a las visitas, todos los meses, y enterarse que no está recibiendo nada, que se está haciendo estudios de todo y no está recibiendo nada, la verdad que no es muy ético. Pero también se tiene que hacer. No sé si la palabra no es muy ético. No es muy ético que el médico sepa, sabiendo que está recibiendo placebo. No, puede ser, sí, contraproducente para el paciente. Para el paciente y puede influir en el investigador, no sé si se entiende. Sí, porque totalmente. Yo, lo que me pasó una vez es que si alguna vez llego a romper el ciego, yo por error llegó un fax, eso fue en Argentina, pero puedo contarlo, por error llegó un fax y vi la medicación que estaba recibiendo el paciente. Automáticamente me tienen que sacar de ese ensayo clínico a mí. Yo no puedo seguir en ese ensayo. Lo tenés que reportar. Fue un error del sistema, pero lo tengo que reportar sí o sí. Porque eso puede influir en cómo yo trate al paciente, por ejemplo. Y como el médico también actúe con el paciente. Entonces, sí. Está. No, está clarísimo. Claro. Y Federico vuelve a escribir en el chat y dice eso, ¿no? Dice, en el caso de que uno se entere o el paciente se entere, deja de ser placebo. O sea, se rompe el sentido, porque el placebo justamente es que no lo sepa, ¿no? Claro, además también deja el estudio. También imagínense que se tiene que hacer investigaciones con placebo, y hay muchas. Lo que, por ejemplo, pasó muchas veces en psiquiatría, que eso puede interesarles, es que hay un efecto placebo en los estudios de psiquiatría, porque, ¿qué pasa? Un paciente que está con depresión mayor, hay como un efecto en el que el paciente puede mejorar por la medicación, pero al mismo tiempo puede mejorar a nivel emocional y a nivel de estar tan cuidado cada visita que viene, porque el paciente está muy controlado, nos veía a nosotros, hablaba, era su día que se levantaba, iba al ensayo. Entonces dentro de psiquiatría es lo que llaman efecto placebo, como que a veces es medio difícil de cuantificar dentro de una investigación, dentro de psiquiatría. No, clarísimo, recontra interesante. Bueno, de mi parte, no sé si quizá el público tiene alguna otra pregunta. Mientras tanto, bueno, nada, Rocío, agradecerte muchísimo el tiempo. Sabemos que hay diferencia horaria, que estás haciendo malabares con los horarios del trabajo para poder cumplir y estar acá. Así que para mí es un placer, es un orgullo muy grande. Recontra agradecido de que te hayas sumado a este proyecto. No, gracias a todos los que escucharon atento la charla y todo. La verdad que está bueno también contar lo que uno hace. Sí, por supuesto. Mira, de hecho, si querés, Rocío, te invito a que puedas dejar tu correo electrónico en el chat, porque seguramente siempre hay alumnos, ¿viste? O gente que esté interesado en este tema o está en desarrollo de su trabajo de investigación, y siempre es como interesante si a vos, digo, no te molesta dar el correo. Sí, a ver, creo que es acá, ¿no? Sí, ahí lo dejo para cualquier duda que tengan. Un segundo. Sí, Bueno, mientras lo digo, es fredes.ro@gmail.com. Ahí está. Estoy viendo los mensajes. Sí, te agradecen. Ahí está. Muchas gracias, gran charla. Bueno, tenemos acá al doctor Pablo González también, que se sumó. Bueno, muy interesante la presentación. Te agradecen por tu labor diaria, por lo que haces, que como hablábamos antes previamente, no debe ser nada sencillo estar en un ámbito de trabajo tan particular, con alguna oportunidad, incluso con pacientes terminales y todo lo que implica, pero por eso también agradecerte, porque tu labor es muy importante y brinda una luz de esperanza a toda esa gente que también lo necesita. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Bueno, que tengas un lindo cierre de año, Rob. Felices fiestas a la distancia. Hasta luego. Chao, gracias Feliz a todos. año. Igualmente, Chao. chao.